Buenos días, profesor. Mi nombre es Javier Vívenes y bueno, en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre lo que son las compuertas lógicas en los sistemas digitales. Tenemos que las compuertas lógicas son circuitos electrónicos que realizan operaciones lógicas básicas, como la AND, la OR, el NOT, el SOR, entre otras demás entradas, entre otras demás acciones, compuertas con diferentes entradas y salidas, las cuales utilizan lo que es conocido como valores booleanos, que significa 0 y 1, para representar la lógica binaria. Estas compuertas son fundamentales para la construcción de dispositivos digitales, sistemas de comunicación, de computación y demás sistemas electrónicos. Como por ejemplo, lo que viene siendo la compuerta AND produce un valor de salida alto, solo si ambas entradas están en dicho estado, es decir, en estado alto. Mientras que la compuerta OR produce un valor de salida alto si al menos una de sus entradas está en estado alto. Es decir, no todas las entradas, no produce las mismas salidas si todas sus entradas no están acorde a ella. Las compuertas lógicas se utilizan en la industria de la electrónica y de la informática para realizar operaciones lógicas en circuitos digitales, como podría ser un teléfono, una computadora y demás dispositivos electrónicos. Luego de esto tenemos su funcionamiento. Y las compuertas electrónicas funcionan recibiendo señales eléctricas, realizando operaciones lógicas binarias, como les comenté, a través del sistema booleano, tales como la suma, la multiplicación, la negación y la comparación, los cuales son operaciones relativamente sencillas. Esto se realiza con el fin de procesar la información de entrada y generar una salida booleana. En esto existen diferentes tipos de compuertas lógicas, como ya comenté, tales como la AND, OR, NOT y SOR. En este caso, tenemos que cada una de estas cumple con una función y una operación específica. Estas operaciones básicas se pueden combinar para realizar diferentes cálculos más complejos en los circuitos digitales, como la multiplicación, por ejemplo. Aquí podemos apreciar un esquema de lo que, o un esquema no, una ejemplificación gráfica de cómo vienen dadas las compuertas NOT, AND y OR. Procedemos entonces con el siguiente punto, en donde tenemos lo que es el proceso de un diseño de un circuito digital. Este proceso implica diferentes etapas, las cuales varían desde la definición de los requerimientos del diseño hasta lo que viene siendo la programación del dispositivo final. En el caso de utilizar los dispositivos lógicos programables, conocidos como PLDS, el proceso se divide en etapas bien definidas, como por ejemplo, esto incluye la definición de los requerimientos del diseño, la descripción del hardware utilizando lenguajes como viene a ser el VHDL, la simulación y verificación del diseño a través de simuladores y la programación del dispositivo final. El diseño de circuitos digitales se inicia con la utilización de compuertas lógicas para realizar operaciones básicas, como ya hemos comentado en puntos anteriores. Esto se hace con el fin de procesar la información de entrada y generar una salida booleana. Estos circuitos se pueden representar de diferentes formas, ya sea la combinacional o la secuencial. El diseño de circuitos digitales es fundamental para la industria electrónica y la informática, ya que, como comenté, eh, es vital para la construcción de dispositivos digitales. Procedemos entonces con el siguiente punto, el cual viene a ser sus aplicaciones. Tenemos que las compuertas lógicas tienen diferentes aplicaciones, como ya hemos podido comentar algunas, y es que se aplica en la electrónica digital y en otros campos. Por ejemplo, las más comunes de las compuertas lógicas vienen a ser los generadores de paridad, los cuales se utilizan para detectar errores en la transmisión de datos. Otro punto viene a ser los comparadores digitales, los cuales permiten comparar dos palabras digitales y determinar si son iguales o cuál es mayor.
Otra aplicación serían los codificadores, los cuales se utilizan para enviar señales digitales codificadas. Por ejemplo, para controlar los semáforos. Otra aplicación sería el procesamiento de datos, en donde las compuertas lógicas se utilizan en dispositivos de memoria, circuitos aritméticos y otros sistemas de procesamiento de datos. Em, por último, tenemos lo que vendría a ser habilitar e inhibir compuertas, ya que las compuertas lógicas, como la compuerta AND, se utiliza para inhabilitar habilitar o inhibir el ingreso de datos en sistemas digitales. Estas aplicaciones muestran la versatilidad y la importancia de algunas compuertas lógicas en la electrónica digital y en otros campos relacionados. Podemos apreciar diferentes esquemas sobre las aplicaciones de la compuerta AND en este caso. Tenemos entonces lo que son los circuitos lógicos combinacionales. Y es que las compuertas lógicas combinacionales son circuitos electrónicos que producen salidas lógicas basadas únicamente en entradas actuales. Es decir, no se tienen en cuenta las entradas anteriores. Estos circuitos se utilizan en una variedad de aplicaciones, desde sistemas de procesamiento de datos hasta dispositivos de control. Las compuertas lógicas combinacionales. Las compuertas lógicas combinacionales se construyen utilizando compuertas lógicas básicas. Como ya comenté, serían la AND, la OR, la NOT y la XOR, entre otras. Estas se utilizan para realizar operaciones lógicas más complejas. Por ejemplo, agregar una compuerta NOT a cada una de las compuertas anteriores. Los resultados de sus respectivas tablas de verdad se invierten, lo que da origen a nuevas compuertas lógicas combinadas. Estos circuitos son fundamentales en la electrónica digital y se utilizan en el diseño de procesadores, de memorias, unidades de control y demás dispositivos digitales. Podemos apreciar lo que viene a ser un pequeño esquema de un circuito lógico combinacional. Procedemos entonces con lo que viene a ser los min términos y los max términos. Estos conceptos son utilizados en el ámbito de la lógica booleana y el circuito de diseños digitales. Y tenemos que los min-términos son productos lógicos que contienen todas las variables de una función booleana, y cada min-término representa una combinación específica de valores de entrada, lo que hace que la función sea igual a. Por ejemplo, en una función de tres variables, los min-términos serían expresiones como a', b', c', a', bc' o ab', c', etc. Por otro lado, los más términos son sumas lógicas que contienen todas las variables de una función booleana, y cada más término representa una combinación específica de valores de entrada que hace que la función sea igual a cero. En una función de tres variables, los más términos serían expresiones como a más b más c, o a más b más c', o a más b' más c, etc. Estos conceptos son fundamentales en la simplificación de análisis de funciones lógicas y son ampliamente utilizados en el diseño de circuitos digitales y en la teoría de la conmutación. Aquí podemos apreciar una pequeña tabla en donde se ejemplifica lo que vienen a ser los términos utilizados en los min términos y en los max términos. Como comenté, las diferentes combinaciones que se pueden realizar y el resultado de dichas aplicaciones. A continuación tenemos, bueno, lo que son los eh, circuitos integrados, características y compuestos. Esta es parte esta es la segunda parte de la actividad que usted, profesora, nos dejó. Y bueno, yo cumplí buscando las compuertas, los datos de estas compuertas en su datasheet, y tenemos que el valor de 7400, como podemos ver, es un circuito integrado que contiene cuatro compuertas NAND de dos entradas cada una. Cada compuerta tiene dos entradas y una salida. El valor 7408 es un circuito integrado que contiene cuatro compuertas AND de dos entradas. Al igual que el 7400, cada compuerta tiene dos entradas y una salida. Y así sucesivamente tenemos la definición o el significado de cada uno de los valores que usted nos asignó, como podría ser también el 7432, que contiene cuatro compuertas OR de dos entradas y cada compuerta tiene dos entradas y una salida.
El 7486 tiene 4 compuertas XOR de 2 entradas. Cada compuerta tiene 2 entradas y una salida. Y por último, el 7404, que también es un circuito integrado, contiene 6 compuertas NOT o inversoras. Y cada compuerta tiene una entrada y una salida. Procederé a mostrar la otra parte de la investigación, la cual está aquí, en donde tenemos lo que viene a ser las compuertas lógicas NAND y XNOR. Tenemos que son variantes que se derivan de las compuertas AND y OR respectivamente. A continuación, realicé una tabla en donde se detallan sus símbolos, tablas de verdad y circuitos equivalentes. Tenemos que en la compuerta NAND posee un símbolo, se representa con una Y y con un círculo en la salida. La tabla de verdad es la siguiente, en donde podemos ver los valores que tiene A, los valores que tiene B y los valores de salida. Procedemos con que la compuerta NAND eh, tiene un circuito equivalente, el cual se puede obtener al combinar las compuertas AND y NOT. Es decir, la salida de una compuerta NAND es la negación de la salida de una compuerta AND, como usted explicó en el video. Luego tenemos lo que es la compuerta XNOR, en donde su símbolo está representado con un óvalo y un pequeño círculo en la entrada, y la tabla de verdad con los valores de dicha compuerta. Podemos apreciar aquí los valores de A, los valores de B y los valores de salida. Por último tenemos que la compuerta XNOR tiene un circuito equivalente, el cual se puede obtener al combinar las compuertas XOR y NOT. Es decir, la salida de una compuerta XNOR es la negación de la salida de una compuerta XOR. Estas compuertas son fundamentales en el diseño de circuitos digitales y se utilizan en una variedad de aplicaciones en electrónica y computación. Okay. Y bueno, con esto finalizó mi exposición. Así, así que nada, muchas gracias por su atención. Hasta luego.